Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por haber asistido. Hoy tenemos la suerte de tener como ponente a una persona que sobradamente conocido por todos. Es un personaje conocido en el ámbito de la Armada y sobre todo también en el ámbito de la cultura marítima. En la actualidad, y aunque se queja habitualmente de la escasa remuneración de la paga asociada al cargo, es el director de cultura de nuestra Real Liga Naval Española. El almirante ingresó en la Escuela Naval de Marín en el año 1965, obteniendo el despacho de alférez de navío en el año 1970 con premio extraordinario fin de carrera. Las especialidades fundamentales del almirante Treviño son submarinos y comunicaciones. En cuanto a los cursos tanto nacionales como internacionales, podéis imaginar que son muchísimos, pero hemos resumido algunos. El curso de guerra naval en Madrid, donde obtuvo el número 1 de su promoción, el de Estados Mayores Conjuntos, el de la NATO del Defense College en Roma y el de inteligencia en la DIA en Washington. En cuanto a los mandos en la mar, ha tenido 6 mandos: la unidad de buceadores de medidas contra minas, el dragaminas Odiel como teniente de navío, el submarino Marsopa como capitán de corbeta, la fragata Navarra como capitán de fragata, la flotilla de submarinos en el empleo de capitán de navío, comandante del grupo de proyección de la flota y comandante de la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana como contraalmirante. También como contraalmirante desempeñó el cargo de director del Gabinete Técnico del Ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor de la Flota. Como vicealmirante fue nombrado en 2004 jefe del Estado Mayor Conjunto del Cuartel General Operacional de la OTAN en Lisboa. En septiembre del año 2006 fue ascendido a almirante y nombrado representante militar de España ante los comités militares de la OTAN y la Unión Europea. En septiembre del año 2009 pasó a desempeñar el destino de asesor de la GEMA. El 6 de abril de 2011, y tras 10 años como oficial general, de acuerdo a la ley vigente, pasó a la situación de reserva. Todo tuyo, almirante. Muchas gracias, Juan. En primer lugar, agradecer a la distinguida audiencia porque era prácticamente imposible hoy día llegar, dada la aglomeración humana que se monta en Madrid en Navidades. Pero bueno, gracias a Dios han podido llegar todos bien. Intento dar una conferencia sobre una marina que tiene 4.000 años de antigüedad. Todo ello en 50 minutos. Vamos a intentarlo porque la cosa no es fácil. Bien, entonces he hecho un par de cuadros de resumen y luego pasaré ya con figuras al contexto específico de la Armada en sí. La primera dinastía que se conoce de China es la Xia, del año 2070 antes de Cristo, o sea, hace 4.000 años, 4.100 años. A esta le siguió la Shang, 400 años después, siempre todos antes de Cristo, y la Su. A partir de aquí otra, ya no hay dinastías, hay una especie como de guerra civil que se llama el periodo primavera-otoño, donde hay varios señores de la guerra que son los que mangonean en China, y luego ya viene el periodo de la guerra entre los estados, porque en esa época China estaba perfectamente desunida en varios estados, y eso dura unos 250 años. A partir de aquí ya viene el imperio chino, que va a durar hasta el año 1912, ya después de Cristo, es decir, poco antes de la Primera Guerra Mundial. Aquí la dinastía más importante es la dinastía Ming. No hay nada como tener un jarrón Ming, que vale un pastizal, que es desde el año 1400 hasta 1638. A ella le sucede la dinastía Qing, que es la que llega hasta nuestros días, hasta el año 1912. En este periodo ya referente a lo que es la Armada, pues hay un par de batallas importantes. No puedo contar la batalla de 2.000 años, pero por lo menos estas dos. La de Tamao, que fue en 1521, en la cual China derrota a Portugal. Portugal iba en plan conquistador, le dijeron que no entrara en el puerto de Tamao, él dijo que se entraba, el conquistador portugués con 5 carabelas, con cañones y tal, y de repente se vio rodeado por 50 juncos, todos ellos de madera y con velas de junco también, pero le hundieron los barcos. De ahí viene, esto fue una victoria, pero en la batalla de Yalu siempre hay una rivalidad entre Japón y China. Son vecinos y casi siempre con los vecinos son los problemas. Y en 1894, tan solo 4 años antes del desastre nuestro en Cuba, pues hay una batalla naval entre China y Japón, que luego detallaré un poco más, en el cual China es derrotado por Japón. Avanzamos en el tiempo, en la República ya llega en el año 1912, se acaban todos los imperios y todos los emperadores y dura pues prácticamente 30 y tantos años, porque ya la interrumpe la Segunda Guerra Mundial en 1939, y no es que China participase como tal, ya que la que participa en la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, es Japón, pero Japón previamente había invadido a su vecino chino en Manchuria, y ahí establece un estado títere en 1931, y en ese momento Japón también está en guerra con China. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial,
con el resultado de que Japón es derrotado por la alianza de Estados Unidos con todas las potencias occidentales, pues entonces Japón se ve obligado a devolver territorios que había conquistado a China. Pero entonces hay una guerra civil, porque durante la invasión japonesa se habían respetado tanto los comunistas como los nacionalistas, pero cuando se van los japoneses ya hay que pelear para ver quién se lleva el poder. Y entonces, entre el Partido Comunista y el Kuomintang, que es el Partido Nacionalista Chino de Mao Zedong, pues este último pierde y se ve obligado a exiliarse a Taiwán. Entonces viene ya la República Popular China el año 49, que es la que conocemos hasta nuestros días. Curiosamente, la fundación de la Marina Popular China es incluso antes de que se forme la República Popular, ya que son pues unos meses antes, en abril. Inmediatamente hay que pensar que la marina china entonces pues era una marina de juncos, de embarcaciones fluviales y poco más, no tenían escuela naval ni nada que se le pareciese. Entonces rápidamente viene la Unión Soviética, que era lo que imperaba en ese momento, Rusia no existía, era la Unión Soviética, y establecen la Escuela Naval Militar en Dalian, en noviembre del 49, es decir, tan solo 5 meses después de fundar la Marina. Pero la doctrina que impera allí es la doctrina soviética y gracias a 2.500 instructores soviéticos que vienen directamente a enseñarles. En este periodo de tanto imperio y tanta dinastía hay un famoso héroe que todos los chinos saben quién es, por lo menos los chinos cultos, que era el almirante Zheng He. Este lo podríamos comparar a una especie entre Magallanes y Colón. ¿Por qué? Porque este fue un explorador y gran navegante que medía 2 metros, o el gran almirante medía 2 metros, e imponía con su figura. Aquí, durante su vida, organizó 7 expediciones, prácticamente viajó por toda Asia hasta África, que en aquella época era bastante. Pero a diferencia de los navegantes y conquistadores españoles, este le pasaba con los portugueses. Los portugueses salían de Portugal, se pegaban a la costa, babor en portugués se dice bon bordo, porque era el que estaba pegado, y este exactamente igual. Ahora veremos la descripción de los viajes, vemos aquí pues que sale de China y va palmeándose por la costa, barajando la costa, y va por todas las naciones existentes en el sureste asiático. Pasa por Tailandia, lo que es Malasia, la India, lo que entonces se llamaba Colombo, que ahora se llama Sri Lanka, en fin. Y finalmente cruza el estrecho de Hormuz y también toca aquella parte de Irán y también toca también Asia, porque Asia no, Arabia, que en la época Adén no era independiente, sino que dependía de la Arabia. Y finalmente llega a la Meca, que es prácticamente la capital espiritual de Arabia, para continuar por África y toca 2 naciones, Mogadishu y Mombasa, que son de sobra conocidos por los problemas que ha habido en el Cuerno de África. Aquí vemos que los chinos, los ingenieros navales chinos, pues no eran ningunos ignorantes. Si comparamos la nave insignia del almirante Zheng He y la Santa María, pues debe ser unas 10 veces la Santa María. Sin embargo, la Santa María tiene una ventaja, que era su aparejo. Su aparejo era mucho más marinero y más lógico que esto, que los juncos tienen el problema de que sus velas no ciñen, es prácticamente en empopada o en popa total. Y esto es lo que conocía China en el año 1402. Es la carta que había y la carta que utilizó Zheng He para navegar por todas las islitas y toda la costa de China. Y no tenía demasiado. En aquella época, unos años más tarde, este es el mapa que tenía, o la carta que tenía España, en la que hemos perfectamente definido toda la costa occidental de América. ¿Por qué? Porque América es española. Era española desde el Cabo de Hornos hasta Alaska. Entonces se conocía perfectamente la costa, teníamos unos magníficos hidrógrafos y se había llegado también a la costa de Asia, reflejada a la izquierda, donde se había visto, o se había llegado expediciones a Japón y sobre todo a Filipinas, que pasó la corona de España. Una prueba eran las navegaciones que hacía, pues no la de Zheng He, sino la de los españoles en 1513. Es decir, tenían totalmente trillado el Mar del Sur, que era como se conocía el Pacífico, porque le llamaban también el Lago Español, ya que sus costas toda la América era española y, por supuesto, lo único europeo que había en ese momento eran las Filipinas, que también eran españolas. Bien, con el cuento de que había que dominar el mar de la China meridional, pues en la dinastía Qing, que fue muy importante, se inventaron la teoría de los 9 trazos. 9 trazos que astutamente están puestos en la pantalla. Vemos una línea discontinua, los 9 trazos, en las cuales, pues, inteligentemente metían dentro pues todo el mar de la China meridional y además todos los archipiélagos que existían, que eran las islas Spratly y Paracel.
Luego veremos que hay otras islas en disputa con Japón. Pero de momento se apropiaban de todas las islas porque ahí hay una miriada de islas. No solo 2 archipiélagos que he nombrado, sino también cantidad de arrecifes e islotes. Aquí vemos una estampa de lo que pudo ser la batalla de Tamao o Tunmen, donde Diego Calvo con 5 carabelas y juncos de Xi'an, que vinieron apoyando él también, pues el almirante Wang Ho, con 50 juncos, le destrozó la flota. La batalla del río Yalu, en el cual yo la comparo bastante con el acontecimiento de la batalla de Santiago de Cuba, porque en Santiago de Cuba fue una gran derrota por parte española, ya que fueron cruceros contra acorazados. Pero aquí, curiosamente, quien lleva los acorazados son los que pierden la batalla, que era el almirante Ting. Tenía 2 acorazados, 5 cruceros y 5 destructores, pero Japón nada más que tenía cruceros y destructores. Pero su adiestramiento era muy superior al de los chinos. O sea, la cadencia de fuego era algo así como 3 veces la de los chinos. Y los chinos pues perdieron la batalla, perdieron los barcos y fue una gran humillación para ellos. Ya nos encontramos en el siglo XXI. En el siglo XXI, como he dicho, la Marina Popular se establece en 1949. Pues a partir de ahí veamos lo que ha pasado. Hay un desembarco naval, el único que ha tenido importante China en el siglo XXI, que fue el desembarco de la isla de Hainan. Luego la veremos en una carta. La isla de Hainan es la que cuelga en la panza de China y es una isla muy grande, que ha pasado desapercibida, pero su superficie son 32.000 kilómetros cuadrados frente a los 34.000 de Taiwán, que todo el mundo sabe dónde está y todo el mundo sabe el problema. El caso es que el 18 de abril desembarca una flotilla de 318 juncos. ¿Por qué juncos? Pues no tienen otra cosa. Es decir, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y se van los japoneses, la marina china se compone de juncos, unas cuantas lanchas que han heredado o que han robado a los japoneses y algunas lanchas del Kuomintang que habían desertado y poco más. Es decir, que era una marina totalmente casi fluvial y costera. Eso fue en la década de los 50 a los 60, pero se ponen las pilas. Hay que pensar lo que era China en la década de los 50. Era un país paupérrimo, prácticamente se vivía de la agricultura y había poco más. Y la marina se consideraba costera y fluvial. Interviene en un acto de represión de la población, un levantamiento que hubo en Wuhan contra el Partido Comunista. Entonces se manda a la marina para que desde la costa intente someter a los rebeldes. Nada más. Luego ya en los años 70-80 ocurre un hecho importantísimo y es que el 20% del presupuesto de defensa se le asigna a la Armada. Hasta ese momento los chinos eran muy continentales, tenían el mismo defecto que tuvieron los alemanes durante siglos. Es decir, para ellos la guerra era el ejército de tierra y pisar las hormigas. Ahí se dan cuenta de que un soldado chino que cruce la raya de un país fronterizo es una invasión. Sin embargo, si tengo una marina, me puedo pasear por todo el mundo sin que nadie me llame la atención. Entonces, ese presupuesto aumento brutal al 20%, se nota en que el número de submarinos que tenía ya en los años 70 era de 35 y pasa a 100 en el año 80. Y los destructores que tenían misiles pasan de 20 a 200. O sea, fue un crecimiento brutal. En la década siguiente, en 1900-2000, aumenta también el personal, que llega a ser el 12% solamente del ejército de tierra. Pero bueno, ese 12% de 2 millones, pues son 240.000. Aquí hoy, pues siempre hemos tenido el problema que se ha dicho que como el ejército de tierra es muy superior a la armada en número, que los que quieren mandar son ellos. No juraría no haber dicho esto delante de mis abogados, pero el número no es lo que vale es la potencia de fuego. ¿Y qué pasa entonces? Pues que con este aumento de personal más el aumento de presupuesto se pasa a tener 1.000 buques de guerra, de los cuales realmente dignos de ese nombre, porque yo un barco pintado de gris pertenece a la Armada, pero no le llamo buque de guerra si no es capaz de hundir al enemigo. Entonces, capaces de mantener un combate y ganar, había 350 buques, es decir, que tenían una artillería de un calibre suficiente y, por supuesto, misiles también. Entonces vemos que aparte esas 350.000 personas que formaban la Marina de Guerra, que en esa época todos eran hombres, pues había 35.000 que pertenecían a la aviación. Como aquí los números son brutales, la aviación llega a tener o tiene 700 aviones, que ya quisiera nuestro ejército del aire tener 700 aviones operativos. La infantería de marina en ese momento ya lleva unos 20 años funcionando y tiene 57.000 efectivos. Aquí en España andamos muy bien, pues porque tenemos una brigada y 3/3, es decir, que tirando por alto 5 o 6.000 infantes de marina. Y luego tenía un servicio de defensa de costa, que no guarda costas, porque la defensa de costas la tenían asignada a la Armada y esa defensa de costa estaba pensada en el caso de una invasión bien japonesa, bien de Taiwán.
Hasta ese momento la Marina se puede conseguir que estaba ideada para defenderse, pero cuando empiezan a tener fuerza, empiezan a tener números y sobre todo empiezan a tener barcos con potencial ofensivo, dice, se acabó lo de ser una marina defensiva, vamos a ser una marina ofensiva y oceánica. Y empiezan un ritmo de viajes por todo el mundo. Hacen agrupaciones de grupos de combate que se pasean por todo el Pacífico, se pasean por todo el mundo, visitan un montón de naciones y la gente se queda maravillada de ver lo que han hecho los chinos. Pero claro, yo veo, por ejemplo, un coche japonés y veo que es un coche chino que es una maravilla y encima cuesta la mitad que un europeo. Bueno, pues eso mismo en barco. A partir de ese momento empieza a construir ya los capital ship. ¿Qué no son los capital ship? Pues los buques que en un combate pueden inclinar la balanza para el almirante, que son los submarinos nucleares, los submarinos balísticos, que es lo que... ¿Qué diferencia entre un submarino balístico nuclear y un submarino nuclear? Un submarino nuclear es igual que un submarino convencional, pero que lleva un reactor. Es decir, tiene una autonomía infinita, pero tiene las mismas armas, el mismo poderío que un submarino convencional. Sin embargo, un submarino balístico es una base flotante de misiles balísticos. ¿Por qué? Por el caso de guerra nuclear, si yo, Estados Unidos, sé dónde tiene China todos sus misiles balísticos, ataco primero y me los cargo. Pero si esos misiles balísticos están dentro de un submarino que nadie sabe dónde está, la cosa cambia. Pues eso es lo que se hace. Y a continuación, como el rival más próximo que tiene China, ¿quién es? Pues Estados Unidos. A los asiáticos ni los considera. Pues se pone a construir portaaviones. Ahora veremos cómo construye portaaviones. La organización consiste en que lo hace por zonas geográficas, la zona del norte, la zona del este y la zona del sur. Mar del Norte, Mar Amarillo, Mar de la China Meridional y Mar del Este. Pues su cuartel general, el norte, lo pone en Qingdao, el del este en Ningbo y el del sur en Zhangjiang. 3 cuarteles generales que cada uno pues, tiene más de 100.000 personas. Más de 100.000 personas y tienen del orden de los 200 o 300 buques, o sea que no es cualquier cosa. Con eso llegamos a que actualmente en el año 2024 la Marina china desarrolla o tiene un total unos 2 millones de toneladas en buques de guerra. Para hacer una comparación, la Armada ahora mismo estamos en 200.000. Ya las cifras finales son, mantenemos los 350.000 marinos, la infantería marina ha aumentado hasta 70.000 y vemos, por ejemplo, que el número de barcos de combate que en China se ha llegado a los 390 operativos, la Marina de Estados Unidos tiene 100 menos. Además, no solo tiene 100 menos, que su plan para el año 2035, dentro de 10 años, es llegar a las 345 unidades. Y no llegan. ¿Por qué? Porque otro problema que tiene es que sus astilleros van bastante al ralentí, aquí hay un ingeniero naval que lo sabe perfectamente, van muy al ralentí, las unidades son muy viejas, están aumentando la vida de cruceros que tienen casi 40 años porque no dan abasto. Y China, en un solo mes, construye más buques de guerra que Estados Unidos en un año. Esa es la diferencia. ¿Qué ocurre? Pues que los astilleros, no solo para buques de guerra, sino para buques mercantes, ahora mismo son capaces de construir 50 millones de toneladas, que no está mal. Bien, aquí vemos unas fotografías del desembarco anfibio en Hainan, que repito que fue hecho con juncos que además, como eran barcos utilizados para la navegación de cabotaje, pesqueros y tal, montaron piezas de la artillería de campaña de tierra. Así estábamos en el año 50. Claro, es increíble que esta gente, que están prácticamente en la edad de piedra en el año 50, hayan llegado al año 2024 para ser la marina más grande del mundo, que lo son. En las manifestaciones, en la liberación. Bien, el orden de batalla. ¿Qué es el orden de batalla? El orden de batalla es los barcos que hoy día puede presentar la Marina china. Y lo voy a relatar muy rápidamente. Aquí he dicho que la cifra es exacta, son 384 buques combatientes. De esos 384 se espera que dentro de 10 años hayan aumentado en prácticamente 100 más, 475, mientras que la Marina de Estados Unidos no llega ni el año 35 a igualar los barcos que tiene ahora mismo la Marina japonesa, China. De ellos tienen submarinos balísticos, que es importante porque, curiosamente, las potencias que se sientan en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son las que tienen el arma nuclear declarada. Y como tienen el arma nuclear, tienen también submarinos balísticos nucleares. Esto quiere decir que tanto Francia como el Reino Unido, como Estados Unidos, como China, en todo momento tienen un submarino balístico nuclear en la mar, que es lo que hace la disuasión estratégica. De forma que Francia y el Reino Unido tienen nada más que 4 submarinos balísticos. Eso le permite tener siempre un submarino en permanencia. Es decir, que yo en un momento dado tengo un barco que tiene del orden de 18 misiles para lanzar misiles que tienen además
cabezas múltiples. Sin embargo, Estados Unidos, como tiene 14 submarinos balísticos, puede tener hasta 4. Y China, de momento, no hace patrullas de ese tipo, pero como tiene en total de 7 submarinos balísticos, cada submarino balístico suyo tiene 12 silos, cada silo para un misil, y cada misil puede tener 5 o 6 cabezas nucleares. Es decir, en un momento dado pueden disparar a la vez pues, del orden de 500 misiles nucleares. En submarinos nucleares tiene también una desventaja con Estados Unidos. Estados Unidos tiene un total de 50 submarinos nucleares de la clase Los Ángeles y Virginia. Estos tienen 9, pero están construyendo como locos. Bien, pero en cambio tiene 74 submarinos convencionales, que ojo, un submarino convencional puede hundir un portaaviones. Yo he sido comandante de submarino convencional y en varias maniobras, además yo el truco que hacía siempre, yo me posaba en el fondo, me pasaban los buques de superficie, no se enteraban porque yo estaba en el fondo y cuando había pasado todo, por la retambufa teóricamente hundía el portaaviones, teóricamente. Bien, pasemos ahora al tema de los portaaviones. Pero el tema de los portaaviones es muy curioso porque estando yo en Cartagena vino una delegación china con el ministro de Defensa chino, que debía tener 100 años, porque siempre se ha practicado, ahora ya menos, la gerontocracia, el gobierno de los mayores, por la experiencia. Y este hombre vino a Cartagena porque se estaba haciendo en Ferrol el portaaviones tailandés Chakrinaruebet. Y no quería que los tailandeses, Avantia no quería, eran chinos y tailandeses porque no son amigos. Entonces los despistó a Cartagena y mira por dónde estaba yo ahí de intérprete. Y se hizo la presentación de un portaaviones de Navantia superior al que estaban haciendo para Tailandia. El de Tailandia estaba en el orden de las 15, 17.000 toneladas y quería uno de 50.000. Y se explicó todo. Y el ministro de Defensa chino, para mí que estaba echando una cabezada. Pero de repente se despierta y la única pregunta que hizo es ¿cuánto cuesta el portaaviones español? Y le dijeron 500 millones de euros, por decir una cifra. Y se volvió a dormir y se fueron. Y nunca más supimos de eso. Entonces esto debieron pensar que era mucho dinero. He dicho 500 millones, podría ser posiblemente 5.000 millones. Hicieron una maniobra estratégica propia de un chino. Resulta que cuando desaparece la Unión Soviética, pues Ucrania tenía los astilleros de Mykolaiv, que era donde habían hecho el portaaviones para la Unión Soviética. Hacían los portaaviones. Era un astillero muy grande. Entonces este portaaviones pasa a ser de Rusia porque lo compra, pero no tiene dinero, le pone el nombre Kuznetsov, no tiene dinero para acabarlo. Entonces lo ponen a la venta para el desguace, pero una compañía de casinos china lo quiere comprar para un casino en Hong Kong, el truco del almendruco. Bueno, hay un problema porque un barco que no tiene dotación no puede pasar por el canal de Suez, dar la vuelta por el cabo de Buena Esperanza, era un follón. Al final consiguen los chinos y llega a China. Y cuando llega a China dice, ni casino ni historias. Este lo acabamos. Y lo acabaron. Hicieron el Liaoning, portaaviones que ahora veremos las imágenes, muy bien hecho, prácticamente con toda la tecnología, porque ellos tienen chinos en todos los lados. Si realmente el mejor servicio de inteligencia que hoy día son chinos. ¿Quién no tiene un chino debajo de su casa? Pues, y esos no son tontos, ninguno. Con esa experiencia, después Liaoning construye el Shandong. El Shandong es una copia del Liaoning, pero ya hecha desde la quilla hasta la perilla en China, los astilleros chinos. Y ya con la experiencia de dos portaaviones hechos, hace un tercero, el Fujian. Fujian es lo que se llama el estado del arte. Es un portaaviones convencional todavía, pero que ya aplica tecnologías como las catapultas electromagnéticas. ¿Qué es una catapulta? Cuando un avión de combate en un portaaviones tiene que despegar, en 300 metros no despega. Entonces tiene una catapulta de vapor que le pega un pistoletazo. Yo he despegado, no como piloto, sino como pasajero. Y el despegue, el estómago baja a los pies. Luego en el aterrizaje se pone en su sitio otra vez, ¿no? Pero eso hay que recargar la catapulta y se trata un tiempo. Quiere decir que yo en 30 minutos a lo mejor puedo disparar 20 aviones. Si es electromagnético puede disparar 40. Esa es la gran ventaja, pues no tiene recarga. Bueno, pues eso ya lo incorpora. Lo incorpora este y el último portaaviones norteamericano nada más, el Ford. Es decir, ellos están al mismo nivel de tecnología que los americanos. Bien, seguimos. Ya buques anfibios, hasta hace muy poco la Marina china carecía de buques anfibios, pero claro, si yo quiero conquistar Taiwán, tengo que hacer un desembarco. Tengo que hacer un desembarco porque no puedo, los infantes no pueden nadar de la costa hasta la isla. Y la única forma de llevarlo es o bien aerotransportados, que eso es carísimo y permite muy poca gente, o bien en buques anfibios. Entonces se ponen a construir como locos buques anfibios. Y ahora mismo, pues, construyeron 4 LHDs. El EHD es parecido al Juan Carlos I, pero más grande todavía.
Los LPDs son parecidos a los buques Castilla y Galicia, pero más grandes todavía. Y los 29 LST son barcos que llevan tanques, pues son Land y Ship Tank. Luego hay buques de desembarco medios y luego hay una serie de total 70 buques anfibios. Y esto lo construyen prácticamente los 10 últimos años. No solo contentos con eso, la gran desventaja que tiene China con respecto a otras superpotencias como son Rusia y Estados Unidos es que la gente critica mucho las amistades de Trump con Putin. Pero yo quiero recordar aquí que en el año 90, cuando cae el muro de Berlín, gracias a la amistad entre Gorbachev y Reagan, que a pesar de haber sido solamente de formación un actor norteamericano, para mí fue el mejor presidente que estuvo en Estados Unidos en los últimos 40 años, se hizo amigo de Gorbachev. Yo te invito a mi dacha del Mar Negro y tú me invitas a Camp Davis. Y se pusieron de acuerdo y dijeron, señores, cada uno tenemos 30.000 cabezas nucleares. ¿No son demasiadas para destruir el mundo? ¿Por qué no lo hicimos un poquito? Y bajaron de 30.000 cabezas nucleares a 6.000. Y por el Tratado de No proliferación nuclear es lo que tiene cada potencia. Tanto Rusia como Estados Unidos tienen 6.000 cabezas nucleares. Claro, China queda muy atrás, aunque ha incrementado mucho, porque China hace 10 años tenía 300 y ya están en las 440. Y seguirá haciendo porque para poder sentarte a una mesa y discutir tienes que tener más cartas que el enemigo. Y en este momento, en ese aspecto, pues tiene esa debilidad. Una gran fuerza que tiene China es que prácticamente el 80% de sus submarinos de guerra tiene menos de 15 años. O sea, están hechos a partir del año 2010. Aquí vemos el Variag, que era como se hizo en Ucrania, más tarde bautizado Kuznetsov y Leonin. Barco precioso. Este barco, sin embargo, tiene una ski jump. ¿Por qué? Porque no permite el despegue de aviones del Ejército del Aire. Es decir, tienen que ser aviones que hacen una carrera corta y a continuación el ski jump le da el empuje para que puedan ponerlo en vuelo. Estos son los cazas que toman ahí, también son chinos, y aquí vemos al Liaoning en operaciones con un montón de aviones, porque está totalmente operativo. Y esto de un barco que se iba a desguazar para un casino y los chinos hacen esto. Bien, a continuación me copian el Liaoning y hacen el Shandong, que todavía tiene mejor pinta. Ya han hecho completo, con todos los adelantos, etcétera, etcétera. No, nada que ver, si lo regalan a la Armada Española, yo lo cogería. Y por último está el Fujian, que es el último que han hecho, que tiene un diseño totalmente distinto. Los anteriores son barcos de 60.000 toneladas y este es un barco de 80.000 y puede llevar unos 50 aviones. Pero ya digo, lo último de lo último con sus catapultas. Ya vemos que no tiene ski jump en la proa porque ya son aviones que pueden hacer un despegue normal. Los submarinos nucleares, pues tiene 6 de la clase Jin y vemos allí las 12 esclusas o 12 tubos están abiertos a las tapas porque van a hacer una recarga o sacarlos. Y esto es lo que realmente le da una capacidad de disuasión nuclear, porque esto los pongo en la mar y no sé dónde están. Submarino nuclear de ataque Yuan, bastante parecido a los occidentales. Aquí vemos submarino convencional, clase SOM, pues muy parecido a la clase Kilo anterior y muy parecido a los convencionales. Aquí vemos una flotilla de submarinos nucleares. O sea, esto es poderío. Yo veo esto y digo, jolín. No contentos con eso, sino también en el ámbito de buques de superficie, los americanos tuvieron un desastre. Ellos iniciaron la construcción de superdestructores de la clase Zumwalt. Zumwalt, que eran barcos superiores a los 10.000 toneladas, que tenían que costar X y que salieron costando 5X. Entonces dijeron, de 30 barcos nada, hicieron 3. Ellos han hecho el tipo 55, que es exactamente, no una copia, pero el equivalente a la clase Zumwalt. Vemos, por ejemplo, que debajo del puente vemos unas pantallas enormes. Eso significa que es un radar tridimensional muy parecido al que tienen los buques de la Marina de Estados Unidos y España, que es el sistema de combate AEGIS. ¿Por qué? Porque ya no tengo una antena que gire, sino que el giro se hace de forma electrónica. Es un barco de más de 1.000 toneladas. Destructor del tipo 52, llevé unas líneas preciosas, muy limpias, porque hoy día lo que se lleva es que el barco no tenga prácticamente apéndice fuera del casco para que no dé un retorno. Aquí vemos otro destructor, igual, vemos sus pantallas del radar tridimensional en las amuras. Vemos ya una fragata también. Aquí lo que impera es las líneas. Deben tener unos arquitectos, ellos dicen arquitectos navales, muy buenos, porque la verdad es que las líneas son preciosas. Ya en el ámbito anfibio, pues antes he nombrado los LHD, aquí tenemos un LHD, el Hainan, tipo 75, que es bastante parecido a los Tarawa norteamericanos, y tienen 40.000 toneladas, y ya tienen 3 operativos, están construyendo 5 más. Claro, esta gente cuando hace series, no hace serie de 1 o 2, como hacemos en Europa, hace de 8 o 18.
Este es un LSD muy parecido a los clases San Antonio de la Marina de los Estados Unidos, que igual están haciendo un montón. No solo toca el tema de la guerra, sino el tema también civil. Tienen buques hospitales, la Marina de los Estados Unidos tiene 2 buques hospitales, y esta tiene que curiosamente ha hecho un periplo por toda África, entraba en puerto y curaba a la gente. O sea que esto se llama saber vender la imagen. Es decir, en todo sitio donde había un desastre y tal, va este barco, que va lleno de doctores, aquí no hay soldados, y automáticamente ayuda a la población que tiene problemas. También tiene buques científicos, aquí vemos un buque científico delante del Liaoning. Y estos otros pues son lanchas de la defensa de costa, van perfectamente metizadas. Esto garantizo que de noche no hay quien lo vea y el radar da muy poca imagen. Aquí en esta carta vemos las 3 bases navales, y la islita que hay ahí debajo de la panza es la islita de Hainan, que es no mucho más pequeña que la de Taiwán, que está a la derecha. Vemos las 3 bases navales, donde he dicho antes, y además el número de efectivos que tiene. Pasemos ahora a la defensa. Bien, ya hemos inventado el rollo macabeo de la línea de 9 trazos. Vamos ahora al tiempo actual. China tiene el mismo problema que tenía Alemania y que tenía Rusia, o que tiene Rusia en las guerras mundiales. Y toda su salida a la mar está controlada por potencias enemigas. Entonces ellos dicen, voy a colocar una serie de defensas que me permita que yo defienda mi mar territorial sin tener interferencia de otra potencia. Alemania, nos acordamos que tuvo que inventar el canal de Kiel para poder salir al Mar del Norte sin pasar por los estrechos de Skagerrak, Kattegat y Sund. ¿A Rusia qué le pasa? Rusia, cuando sale a la mar desde la península de Kola, tiene que pasar por el GIUK. El GIUK es el acrónimo de Groenlandia, Reino Unido e Islandia. Todo ello dominado por la OTAN. Y aquí, pues exactamente igual. Entonces, hace 2 líneas. Una primera línea de islas, entre comillas, donde estarían posiblemente los submarinos nucleares y los buques que tienen misiles de largo alcance, y una segunda línea de islas donde estarían los buques convencionales. Pero además aquí añaden un invento suyo, que es los portaaviones que no se pueden hundir. Ahora lo veremos. En esta transparencia vemos que realmente Estados Unidos, que tiene bases en todos los lados. Vemos que tiene bases, por supuesto, en Japón, base en Corea del Sur, tiene su base en Okinawa, tiene la base en Guam, tiene en Singapur, controlando. Yo estoy en la base de Sembawang, Singapur, que controla el estrecho de Malaca, en Singapur. Tiene bases en Australia, es decir, que tiene bases por todos los lados. Claro, esto al chino no le gusta nada. Y por si fuera poco, esas bases que están pegadas a Asia, vemos que está Guam, que fue española 300 años, en las Islas Marianas, y además seguimos y llegamos a la base naval de Pearl Harbor, que está en Hawái, y seguimos al continente y tiene la base naval de San Diego. Yo estoy en todas ellas. San Diego es impresionante. Si llega uno ahí, ¿cuántos marinos hay aquí? 50.000. Vale. La Marina de Estados Unidos tiene también 300.000 personas. Tiene 52.000 en San Diego y otras tantas en Norfolk. Y tiene 11 portaaviones nucleares. En fin, no es cualquier cosa. Y estos, lógicamente, se van apoyando. Pero les queda un poco retirado del continente asiático, por eso tienen bases avanzadas. Sobre todo la de Guam, que es la que están reforzando ahora mismo. Bien, esto viene acompañado por un montón de personal. Vemos las cifras que hay ahí de soldados que hay en cada una de ellas. Vemos que en Guam ahora mismo están en los 5.500, pero van a llegar a 10.000 más. En la República de Corea tiene 28.000, en Japón tiene casi 50.000. Es decir, que no nos damos cuenta, pero ser militar en Estados Unidos es pasar gran parte de tu vida profesional fuera del continente. En Rota ahora mismo tienen 5.000. Y esta es la red de base de Estados Unidos. Todos los países que están en rojo son aliados de Estados Unidos. Claro, al ser aliado, pues tienen base todos ellos. La base naval de Rota ahora mismo tiene 10.000 personas trabajando en ella. 5.000 de la Marina de Estados Unidos y otros 5.000 de la Armada Española. Y es la base aeronaval más importante que hay en Europa. Pero quien dice va siguiendo por todo el país, por todo el mundo. Y hay que hacer una comparación también a las fuerzas que tendrían que enfrentarse la Marina china con sus oponentes. Claro, no hay color. Ahí donde pone China 1, ahora debe decir 3. Pero bueno, Japón no tiene portaaviones, aunque ahora hemos estado transformando 2 LHD para llevar aviones F-35 de despegue vertical. Destroyer y fragata, pues China tiene un centenar. Japón tiene una marina muy buena, ojalá la tuviésemos nosotros, muy moderna, pero claro, carece de submarinos nucleares y carece de portaaviones. Submarinos, pues China tiene 70, Japón tiene 16, modernísimo, ya los quisiera yo. Aviones de caza y bombardeo, pues tiene 700, a Japón tiene 350, y así todo. Y lo que he puesto aquí es los grupos de combate de Estados Unidos, pero que están desplegados en Asia. Claro, tiene un grupo de combate en la base naval de Yokosuka, en Japón, donde tiene un portaaviones nuclear con su grupo de combate. Por supuesto que en el continente tienen más, pero siempre tardarían en tiempo en llegar.
El gasto en defensa es importantísimo. Esta cifra ya se ha quedado corta porque Estados Unidos, el presupuesto de defensa para este año, dice que con Trump puede llegar a los 900.000 millones de dólares. 900.000. China ahora mismo anda cerca de los 300.000. Es la tercera parte, pero como hablaba antes, la mano de obra de un chino es la tercera parte de la mano de obra de un americano. Entonces, más o menos, en lo que es gasto de personal están... y los demás ya están a cifras, vamos, muy alejadas. India, que es una gran potencia, que tiene los mismos habitantes que China, pero muchísimo menos poder adquisitivo, están 70.000 y ya llegan los europeos, que están en torno a los 50.000 millones. Nada. El porcentaje de gasto en defensa, pues hay que gastarse mucho. Curiosamente, los que más se gastan son los japoneses. China no tiene mucho. Vemos ahí que Estados Unidos está en el 3,7. En España estamos recaneando, nunca llegamos al 2. Hasta hace poco, antes que llegara el tema de la invasión de Ucrania por Rusia, estábamos en el 0,9. Ahora estamos en 1,1, 1,2, pero vamos, yo creo que no llegaremos nunca al 2 a corto plazo. Y hay aquí un dato muy curioso, que es el gasto militar por kilómetro cuadrado. Es decir, lo que gasta, claro, que Japón tiene 120 millones de habitantes en un terreno muy pequeño y tiene un presupuesto de defensa muy alto. Entonces sale muchísimo. Curiosamente, China sale solamente por medio millón por kilómetro cuadrado. ¿Por qué? Porque es muy grande. Bien, vamos a ver ahora las reivindicaciones chinas modernas. Hemos pasado de la línea de 9 trazos a lo que pide. Astutamente, la línea roja es lo que reclama China, que es ni más ni menos que todo el mar de la China meridional. Pero veo que me está mordiendo las aguas de Taiwán, las aguas de Malasia, las aguas de Vietnam, las aguas de Brunei y las aguas de Filipinas. Este viene, es el hermano grande abusón de Asia. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues dentro de esa línea de 9 trazos, aparte de las islas de Spratly y Paracel que antes nombré, hay un montón de arrecifes. Y China ha inventado lo del portaaviones que no se hunde. ¿Qué hace? Ahora lo veremos gráficamente. Coge un arrecife que apenas despunta. Por ejemplo, podríamos nombrar las Islas Selvagens, que están en disputa entre España y Portugal. Si fueran chinas, habrían hecho portaaviones. Por supuesto, la isla de Alborán hoy día sería un portaaviones chino si fuera de ellos. Entonces, ellos van a hacer lo siguiente. Bueno, aquí están todas las disputas, cada uno pone lo que uno quiere y tal, pero China se fuma un puro. Entonces hay continuamente conflictos territoriales que de momento no se llega al disparo, pero sí al abordaje. Vemos la zona económica exclusiva, igual que coge todas las islas Spratly y Paracel y además todos arrecifes. Las islas Spratly. Y con Japón, ¿qué tiene? Pues tiene lo que llama las islas Senkaku. Y además tiene todas esas aguas o sea, todo lo que está dentro de la línea amarilla es lo que pide Japón, todo lo que está en la línea roja es lo que pide China. Hay claramente un conflicto entre las zonas económicas exclusivas de estas dos naciones, pero yo creo que de momento se respeta. Además, no solo eso, sino que además han inventado la zona de identificación de defensa aérea. No contento con meterse en la zona económica exclusiva de Japón, automáticamente China también ha proclamado una zona de identificación aérea. O sea, yo, si estoy volando dentro de la zona roja, tengo que identificarme ante la torre de control china. Y el japonés dice que no, eso es responsabilidad suya y su zona de defensa aérea es la que está marcada ahí en azul. Incidentes, pues hay un montón. En marco China tiene 61, ha tenido 24 con Filipinas, con Vietnam, con Malasia, pues con todo. Casi todo, de momento, es de pesqueros. Pero también puede haber incidentes con buques de guerra. Y aquí vemos el incidente que tuvo con el destructor Lassen, porque decía que había entrado dentro de las 12 millas de la isla de Subi, que teóricamente es de los chinos. Aquí vemos el destructor y lo que era la isla. La isla es prácticamente un atolón. Bien, vamos a ver ahora el tema de los portaaviones que no se pueden hundir, que son todos los arrecifes en construcción por China. Ellos cogen una franja de arena como esta. Dicen, vamos a hacer aquí una base aeronaval. ¿Cómo lo hacen? Pues esto es antes y esto es después. Esto es como queda. ¿Cómo lo consiguen? Pues meten 34 dragas, empiezan a sacar arena del fondo y esa arena del fondo van construyendo lo que es una isla artificial. Esa isla artificial pues puede tener los kilómetros cuadrados que yo quiera, depende de la arena que yo haya sacado del fondo. A continuación, pues empiezo a hacer pistas de aterrizaje, hago un puerto artificial, construyo edificios, va tomando forma. Este es el arrecife Fiery Cross, que es uno de tantos ahora mismo de los que está ocupando China. Y al final, pues me queda el arrecife perfectamente. Ahí lo vemos con una pista ya perfectamente que se puede aterrizar y el puerto. Y este es el resultado final. Pues esto lo están haciendo. Y además ellos lo reclaman, está dentro de su zona de 9 trazos, es la zona que ellos reclaman, y van colocando una dotación. Claro, yo no me cambiaría por ninguno de los que está ahí destinado, porque debe ser espantoso. Pero bueno, vemos esto en otra isla pequeñita, pues han hecho un súper pista de aterrizaje, etcétera, etcétera.
Y vemos que el tamaño de las islas flotantes pues, pueden llegar de los 120 metros a los 900. Para tener una idea, un portaaviones norteamericano tiene 300 metros de eslora. El siguiente problema de esta zona que ellos se achacan es que hay de todo. Ahí hay petróleo, hay gas, hay de todo. Vemos las manchas, me están diciendo lo que yo puedo encontrar en el subsuelo. Claro, China es deficitaria en petróleo. Aquí vemos, por ejemplo, las islas Senkaku, que son las que están a la izquierda de Okinawa, que son ahora mismo propiedad de Japón, pero la disputa China, pues tenemos ahí un yacimiento de gas. Ese yacimiento de gas, teóricamente, está dentro de la zona económica exclusiva japonés. Luego, ¿quién va a sacar el gas ahí? Japón, pero China no quiere. China lo quiere sacar también. Y vemos que las necesidades de petróleo de China son brutales. ¿Por qué? Pues porque tiene una población de 1.500 personas creciendo y ellos producen exactamente la mitad de lo que necesitan. Vemos que tienen que proteger su línea de abastecimiento. Aquí se ha hablado mucho en estos meses pasados de la ruta de la seda, pero es que la ruta de la seda hay una ruta marítima. Esa ruta marítima pasa por estrechos importantísimos, como es el estrecho de Bab el-Mandeb, el estrecho de Hormuz, el estrecho de Malaca, y todo eso tiene que llegar y salir para China. Vemos, esta es la ruta natural del gas natural chino, que tiene que estar perfectamente protegido, sobre todo el estrecho de Malaca. Ahora veremos el tránsito. Y la ruta de la seda es la que va por arriba, pero claro, la ruta de la seda por arriba va muy bien en tren, un camión, con lo que sea, pero por barco hay que pensar que en transporte marítimo es algo así como 20 veces más barato por barco que por carretera, y por avión ya no digo cuánto. En el mundo hay una serie de cuellos de botellas o choke points, como se dice en inglés. Ahí están todos reflejados y China pues tiene, ahora mismo tenemos el problema de que por el estrecho de Bab el-Mandeb, como están los Houthi haciendo de las suyas y de momento no hay nadie que le haya cantado las 40, pues se está desviando todo el tráfico por el Cabo Buena Esperanza, porque nadie arriesga un barco de 300.000 toneladas a que largue un misil, un Houthi, y me lo hunda o me lo incendie. ¿Eso qué pasa? Me incrementa el trasto. Todavía no se han metido con un buque chino y estoy esperando el momento en que un UTI se meta con un chino. Se acabó el UTI, tengo clarísimo. El volumen de petróleo, por ejemplo, por el estrecho de Hormuz pues pasan 18,5 millones todos los días. Por el estrecho de Malaca, 16 millones. Prácticamente van a China y Japón también. Pues va el Mandeb 4,8, que ahora mismo es lo que está colapsado. Canal de Suez también está colapsado, que todavía no sé cómo Egipto no ha dado un puñetazo en la mesa y ha llamado a los hutis al orden, porque eso hunde la economía egipcia. Como conclusión de esta rápida presentación, China ha navalizado su política de defensa. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que tener un ejército muy potente, y yo aquí recomiendo ver los desfiles de Tiananmen en el aniversario de la República. Eso es algo impresionante. Yo nunca he visto una formación de 21 en fondo, que miro uno y nada más que veo una persona. Los demás, exactamente. Bueno, los tienen ensayando un mes, les ponen unos pinchos en el cuello para que se mueva la cabeza. O sea, es algo demencial. Pero van ellos y ellas, porque las chicas desfilan exactamente igual de bien que los soldados. Una cosa impresionante. Bien, sus Fuerzas Armadas superan los 2 millones de soldados. Yo no sé si algún país tiene más de 2 millones de balas, pero luego para cargarse a China hace falta tener bastante arsenal. Submarinas están 350.000 personas, los 1.000 buques, tienen, los más importantes son los 7 submarinos balísticos, los 8 nucleares de ataque, por supuesto los 3 portaaviones y 690 aviones. Es una marina joven, moderna y muy tecnológica. Pensemos, es que el iPhone, que teóricamente es el teléfono más moderno del mundo, se hace en China. Todo el mundo dice que son americanos. No, no, no. Si el iPhone se hiciera en Estados Unidos, en lugar de costar 1.200 euros, que ya está bien, posiblemente costaría 3.000. Bien, siguen manteniendo la línea de demarcación marítima de 9 trazos, pero lógicamente modernizada. Eso implica que tienen disputas territoriales con 7 naciones, pero como son 7 enanitos, los 7 enanitos, pues, ¿qué hace Filipinas? Filipinas ha hecho una cosa muy curiosa. Ellos tienen un arrecife que ellos consideran que es suyo, es las Islas Spratly, y han cogido un buque de la Segunda Guerra Mundial que era americano, luego se lo vendieron a Vietnam del Sur y luego lo compró Filipinas, se llama Sierra Madre, que es un nombre muy curioso porque me está dando los ancestros filipinos. Lo tienen fondeado allí y una dotación de infantería marina. Eso los chinos los pone de vuelta. Y cada 2 por 3 están interrumpiendo los suministros. Claro, esta gente tiene que recibir suministros cada 2 semanas, 3 semanas. Entonces meten allí guardacostas. Hasta ahora la guerra china la está haciendo con guardacostas. Es decir, que no implica por el guardacostas chino, no es de la Armada. Se considera que es de la policía. Pero hay jaleos casi todos los días. Bueno, pues eso por un arrecife que teóricamente pues, no vale nada, pero los filipinos no renuncian a ello. La zona de intervención de defensa aérea no ha sido reconocida por Japón, ni creo que la reconozca jamás.
ha pintado las dos líneas de isla para defensa próxima y lejana. ¿Por qué? Por la presión norteamericana en el Pacífico. Hay que decir que Estados Unidos están tocando tambores de guerra preventivos. Es decir, hasta la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania, prácticamente Europa había desaparecido del mapa militar norteamericano. Cuando Putin dijo, aquí estoy yo, pues rápidamente se dieron cuenta que había un peligro. Esto me recuerda a una anécdota de cuando acabó la guerra de las Malvinas. Antes de la guerra de las Malvinas, pues los laboristas y tal querían cargarse gran parte de la Marina de Guerra, que lo están haciendo ahora, están dando de baja 5 buques anfibios. Entonces, cuando hay que recuperar las Malvinas, el ministro de Defensa se raja, pero el almirante, se llama el First Sea Lord, el primer señor del mar, jefe de la Armada, dice, señora, dice a Thatcher, podemos recuperarlas. Y entonces utilizan toda la marina anfibia que tenían todavía, más un montón de buques civiles, y van y recuperan las Malvinas. Entonces, después de la guerra, cuando ya han ganado y tal, no sé qué, hay una viñeta que sacaron en la revista norteamericana Proceedings, que se ve a todos los almirantes de la Royal Navy y el jefe diciendo, por el hombre que salvó a la Marina británica, por Galtieri. ¿Quién era Galtieri? Era el presidente argentino que invadió Malvinas. Si no llega a invadir las Malvinas, les dejan en ascuas. Pues aquí exactamente igual. Si no llega a ser por Putin, la OTAN, estamos ahora mismo en parihuelas. Pero se han dado cuenta de que hay que estar en Europa también. Bien, la conversión de 8 arrecifes en base aeronaval lo hemos visto como hace esta gente, sin problemas. Y ellos tienen el problema de que su salida al mar siempre está controlada por redes de bases aliadas. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos se sigue volcando hacia el Pacífico, pero yo no estoy seguro, nada seguro, y eso lo dije en televisión una vez, que Estados Unidos pudiese enfrentarse a Rusia y China a la vez. Imposible. ¿Por qué? Porque el déficit que tiene China en misiles nucleares no lo tiene Rusia. Y el déficit en personal que tiene Estados Unidos, pues no lo tiene China. Entonces los dos unidos veríamos qué pasaba. Esperemos que uno que sigue, pero de luego estamos cruzando bastante líneas rojas. Cuando este pobre hombre que se va ahora el día 6 de enero a su casa después de indultar a su hijo, conocido como presidente de Estados Unidos, casi está a punto vamos, ha cruzado otra línea roja. Yo, si no tengo nada que ver en esa guerra, ¿por qué le doy entre dos combatientes a unas armas que pueden destruirle su país? Es meterse un poco en camisa de 11 varas. Pues lo ha hecho, le ha dado misiles. ¿Qué ha hecho inmediatamente Rusia? Rusia tiene armas más potentes, ha sacado sus misiles que no hay quien los detecte y no hay quien los pare, y no hay quien los pare porque son misiles que dan 5 y 6 Mach. Automáticamente se ha cargado no sé cuántos edificios en la capital, en Kiev. Si yo saco otra arma, automáticamente Rusia va a sacar otra. Es decir, en la maniobra de crisis se intenta no escalar la crisis. Es decir, yo voy a utilizar pistolas del calibre 9. Si tú utilizas un fusil, yo saco el fusil y así llegamos hasta el cañón. Bueno, pues vemos que Estados Unidos, sus almirantes, los más halcones, los destinan de CIMPAC, que van en Chief del Pacífico. Y eso están todos destinados en Hawái, en la base de Pearl Harbor. Y están volcados hacia el continente vigilando al chino. Pero yo creo que el chino, que es muy listo, no en vano tiene 4.000 años de historia. Ahora mismo no le interesa ninguna guerra con nadie. Porque estoy convencido que pasado mañana China, de noche, decide invadir Taiwán y se lo carga igual que se cargó la isla de Hainan. Exactamente igual. Pero ellos, como viven del comercio y venden ahora mismo de todo, y pongo una nota muy graciosa de Cabo de Palos. Resulta, cuando hace 2 o 3 años hubo un buque enorme de estos que llevan 24.000 contenedores, se atravesó en el canal de Suez y lo cortó durante más de 2 semanas por una falta de pericia del práctico. El mercadillo de Cabo de Palos se acabó la ropa interior de señoras. ¿Por qué? Porque viene de China. Todo viene de China. O sea, todo lo que miramos, ¿quién no tiene algo chino en su casa? Bueno, pues eso. Entonces China no le interesa meterse en una guerra porque puede perder, si el mundo tiene 179 naciones, pues puede perder la mitad de clientes. Entonces, el posible conflicto local o mundial es posible, pero no probable. No le interesa a China ahora mismo meterse en el conflicto de invadir Taiwán. Estados Unidos, para mí, que China invade Taiwán y ¿qué va a hacer? ¿Le va a declarar la guerra mundial a China? Se aguantaría. ¿Qué ha hecho con la invasión de Rusia a Ucrania? Pues se aguanta y por lo bajínete y cosas así. Pero de momento creo que podemos estar tranquilos unos cuantos años. Muchísimas gracias por la atención.
Primero, enhorabuena por la conferencia, como siempre, magnífica. Si tenéis preguntas, Está todo claro. todo. Yo sí que quería hacer una pregunta. Venga. Yo soy ingeniero naval, Sí. Miro desde otro punto de vista. Los americanos hoy no construyen barcos mercantes porque les salen muy caros, pero si necesitan construirlos, te garantizo que superan lo que hicieron con los Liberty con creces. Bueno, entonces hubo buque Liberty que se construyó en 3 días y medio, soy testigo. Y te diría que ellos están muy bien organizados, tienen una élite que piensa y tienen los que obedecen. Entre la élite que piensa para la construcción naval, yo me acuerdo cuando tornear la línea de ejes en Granada llevaba 15 días. Claro, tú no puedes construir un barco en 3 días y medio si necesitas 15 días para tornear la bocina. Y taqueado el motor principal llevaba otros 15 días, los ajustadores allí metiendo calzos y con piedra. Y ellos idearon unas bocinas ya preparadas que vienen del taller mecanizadas y se colocan en donde tienen que estar y ahorran todo ese trabajo. Y en cuanto a los calzos, hicieron unas resinas que en lugar de calzar se encofra y se vierte un material adecuadamente estudiado y que resuelve el problema del taqueo de los motores en una noche. Bueno, y como eso, en 1000 cosas más. Quería preguntarle también que yo creo, de esto no has hablado, el entrenamiento. El entrenamiento y el adiestramiento es fundamental. Yo creo que la Marina de los Estados Unidos desde siempre tiene a la gente funcionando, practicando, navegando y viviendo y luchando y adiestrándose. Entonces, yo no sé si la Marina china lo hace también. Segundo, la conferencia del otro día de José Ramón Vallespín nos habló de que los Estados Unidos tienen distribuido por el fondo de los mares del mundo unos hidrófonos que localizan la situación de cualquier barco que pase por allí. Entonces esto es tremendo. Y esto va relacionado con otra última cosa que te hago una observación. Y es que has dicho tú que la inteligencia china es extraordinaria. Estoy de acuerdo. Pero los chinos están copiando para mí. Los que van delante son los americanos. Y el que va delante o el que copia va un paso por detrás. Perdona, Voy a intentar responder a todo esto. Primero, lo de los 3 días es una media, es decir, si un astillero en un año saca 100 Liberty, me sale cada Liberty a 3 días, pero no hacen 3 días de barco, tardan 2 meses, pero no está mal. En segundo lugar, el problema de los astilleros americanos, y me refiero a los militares. Los civiles estoy de acuerdo contigo en que se pone en funcionamiento y lo que una fábrica hacía lavadora al día siguiente haciendo carro de combate. Bien. El problema es que no dan abasto a mantener a su flota. O sea, hay portaaviones que le están haciendo un overhaul, o sea, una gran carena, y tardan 5 años y no sale. Y le falta gente preparada. Están teniendo graves problemas. De hecho, se quejan todos los almirantes diciendo, ¿qué pasa con los astilleros navales de barcos de guerra? Tienen ese gran problema. El adiestramiento chino, China tiene una gran ventaja, es que ha cogido lo mejor del Partido Comunista y lo mejor de los capitalistas. O sea, el país con más Rolls Royce del mundo es Pekín, y son comunistas. ¿Qué significa esto? En China no hay huelgas. En China se entra a las 8 y el que no, pues le cortan la cabeza. Aquí, yo me acuerdo, me fui a la guerra de Yugoslavia, 240 hombres y mujeres en mi dotación, 3 meses y tal, ni un solo rebajado, ni un solo rebajado. Mi repostero se rompió un brazo, te voy a evacuar. No, no, mi comandante, no me evacúe, déjame quitar. ¿Qué pasa? Estaba cobrando bien. Es que me he comprado un coche y si me va a mi casa no puedo pagar el coche. Aguantaba. Llegamos a Rota, al día siguiente, 24 rebajados. Eso no pasa en China. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una disciplina brutal. Ahí no se escantilla nadie. Por supuesto que imagino que cuando una dotación sale en un submarino, yo he visto cómo los pakistaníes trataban a la gente de su dotación en los simuladores de Tolón. Tenían una brasa larga y el timonel que se equivocaba le daba un cañazo que no jamás. Son unos procedimientos totalmente distintos a los nuestros. Aquí, oh Dios mío, que se me rebaja, oh que me da de baja el médico. No. Es decir, yo creo que esta gente, el adiestramiento no hay nada más que verlo. O sea, siempre se dice que los principales signos de la disciplina son la corrección, el vestir y el pseudo militar. No he visto nunca una fotografía de un soldado chino mal vestido ni desarrapado. Yo me acuerdo en cierta ocasión
vi un desfile de infantería marina y felicité al general. Dije, han pasado 1.500 infantes y no había ni uno solo gordo. Vamos a ver qué pasa en otros ámbitos de uniforme. Es decir, que esto es lo que hay. Es lo que hay y yo personalmente creo que China es un adversario a tener muy en cuenta, muy en cuenta. No sé si me dejo alguna pregunta tuya. Otro más. Sobre la probabilidad de invasión posible, probable. Vamos a ver, lo he dicho antes, es posible porque tiene los medios. Es decir, si yo tengo un ejército de 2 millones de personas y tengo 1.000 barcos, es que vamos directamente. Pero es poco probable, porque ahí mismo China lo que está haciendo es construyendo. En China todavía hay gente que tiene un nivel de vida muy bajo, pero el campesino no vive bien. Tenemos ciudades como Shanghái y tal, que la renta per cápita, bueno, la renta per cápita de Hong Kong es una de las más altas del mundo, pero no todo el mundo vive exactamente igual. Entonces, yo entiendo que Xi Jinping, que no tiene un pelo de tonto, por eso es el secretario general del Partido Comunista, intenta elevar el nivel de vida hasta decir, he llegado al nivel de vida de los norteamericanos. Norteamericanos, hay que decir, que el año 2010 tenían $40.000 de renta per cápita, hoy tienen 84.000. Han doblado en 14 años. Aquí en España estamos igual que antes de la pandemia, que no llegamos a final de mes. Entonces, ya entiendo que China, para evitar revoluciones y evitar historias, si la gente tiene para comer todos los días, tiene casa y tiene trabajo, no hay revoluciones. Lo contrario implica el desastre. Entonces, no veo yo a corto plazo, porque además, si fueran inteligentes, que eso lo decía yo cuando me preguntaron sobre la guerra de Rusia y Ucrania, digo, si se hubieran sentado Zelensky y Putin y me ha dicho, oye, ¿tú qué me das? Y Zelensky hubiera visto la que le venía encima, ni de broma, vamos a ver, vamos a ver. Yo me encuentro, lo digo siempre, un tío de 2 metros con una pistola me pide la cartera, es que ni lo dudo. Si le voy a hacer frente, me va a pegar 2 tiros, me va a robar la cartera y encima me va a dejar hecho un desastre. Resultado, hoy, 2 años y pico después, 600.000 muertos que lleva Ucrania, 8,5 millones de emigrantes, el país destrozado por defender 2 provincias que eran además de mayoría rusa. Hoy tiene 4. ¿Qué he conseguido? Si yo estoy convencido que se pudiera rebobinar y diría, bueno, vamos a sentarnos aquí y hablamos. Y a Putin tampoco le interesa mucho, porque claro, él también ha perdido otros 600.000 personas, otras 600.000 bajas, y la economía suya no sé cómo estará, pero bueno, se ha resentido bastante menos de lo que decían los economistas. Entonces, llegar a este punto, decir, ¿qué gano yo, Taiwán? Me estoy gastando, Taiwán se gasta un pastizal en defensa. Taiwán no es un país rico. Taiwán era un país que era muy agrícola y gracias a la tecnología, porque prácticamente la inmensa mayoría de los procesadores de los ordenadores se hacen en Taiwán y cantidad de cosas, pero bueno, van tirando. Pero si todos esos recursos que dedica a la guerra lo dedicase a la tecnología y otras cosas en beneficio de la población, pues salían ganando. ¿Por qué nos sentamos? ¿Por qué nos hacemos una federación? Federación China. Lo han hecho con Hong Kong. Hong Kong son un Estado con 2 sistemas distintos. ¿Por qué no se hace exactamente con Taiwán? Es decir, sentados en una mesa hay solución. La guerra, para mí, y lo digo como militar, es el último recurso y el peor de todos. Yo quería preguntar por el flujo de información, la opacidad entre un país y otro, a la hora de dar datos concretos. Son datos muy sensibles y que en un caso incluso tecnológicamente puede que oculten algún dato. El flujo de información por parte de China es cero. Curiosamente, en los últimos tiempos han cogido varios espías, la Marina de Estados Unidos, que es lo que yo más leo, que tenían los ojos así, es que no había duda de su origen, y les han pillado pasando información a sus primos del continente asiático. Qué duda cabe que casi todo está copiado. Es decir, aquí cuando empezó Japón de la Segunda Guerra Mundial era un país totalmente destruido y gracias a la ayuda oficial norteamericana, que lo vieron en plan de inversión, exactamente igual que hicieron Estados Unidos en Alemania con el plan Marshall. Alemania no existía después de la Segunda Guerra Mundial, era toda una ruina. Pero bueno, se invierte y tal. Con China no se ha hecho así, pero China tiene sus tentáculos por todo el mundo. Es decir, si hay 1.500 millones de chinos en China, se calcula que hay más de 100 millones en el extranjero. Esos 100 millones
Bueno, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, a los que eran de origen japonés los metieron en un campo de concentración. No se fiaban de ellos, aunque ellos juraban que eran americanos, que habían nacido en tal, da igual. Entonces, el que es chino para toda la vida. El otro día me hizo gracia, yo vivo en el Escorial. Al ser al colegio había unos niños metiéndose con un chinito. Chino, tal. Yo no soy chino, soy español. Digo, coño, esto me gustaría que lo dijeran en otras regiones de España. El tío defendía sus orígenes porque había nacido en España y se sentía español. Pero estoy convencido que sus padres no. Y hoy día va uno a Las Rozas, en Madrid, y todas las tiendas de lujo tienen un chino. Tienen un chino que se ya ha nacido en España. Entonces el chino habla perfectamente español y habla perfectamente chino por sus padres, pero no escribe chino, porque no han ido a un colegio chino. Permíteme que te contradiga, querido amigo, en cuanto a la potencia de la industria naval en Estados Unidos. Hemos visto el desastre, lo ha comentado el almirante de la clase Thin-Wait, y a principio de año anunciaron que el programa Constellation, que es el que hay una joint venture entre Fincantieri y Huntington Ingalls, que era para hacer destructores, los Constellation, se retrasa 2 años por falta de personal, especialmente personal técnico. Con lo cual, en este momento, en la industria militar americana naval, no podemos decir que esté al mejor nivel. Luego, simplemente por un apunte de lo que hemos estado comentando de la inteligencia china. Los chinos lo han copiado todo, aunque esté criptografiado. Somos conscientes que los manuales del F-35, los manuales de operación, técnicos, están copiados. ¿Qué es lo que van a hacer? Todavía no los pueden leer, pero dentro de muy poquitos años, con tecnología cuántica, con criptografía cuántica, lo van a poder leer. Y en este momento, en tecnología cuántica, China va por delante de Estados Unidos. Con lo cual, van a tener procedimientos de operación técnicos mucho antes de lo que incluso durante la vida operativa de los barcos y de los aviones, con lo cual tenemos un problema. Marcelino. A ver, José María, estupenda la presentación. Muchas gracias. Hay muchas voces por ahí que dicen que a este ritmo China va a rebasar en lo que a Fuerzas Armadas, sobre todo en la mar, va a rebasar a Estados Unidos. ¿Hay algún estudio prospectivo serio sobre el asunto? Sí, los americanos lo tienen. Vamos, yo creo que es lo único que ahora mismo tienen las agencias de inteligencia navales, es decir, lo miran y ven hasta dónde pueden llegar. Pero claro, ¿hasta qué punto? Bueno, ahora mismo no he dicho que están construyendo un cuarto portaaviones. Y ese cuarto portaaviones, la inteligencia dice que es de propulsión nuclear. Estados Unidos tiene 11 portaaviones nucleares. Pero claro, a mí 11 portaaviones nucleares, para mí son 11 torpedos de 11 submarinos nucleares de ataque. Es decir, tampoco es mucho, pero qué duda cabe que en países de tercer mundo, cuando les manda un portaaviones a la zona de los Hutis, lo pueden dejar el país de los Hutis como la palma de la mano. Pero eso con China no vale. ¿Por qué? Porque China tiene sus submarinos de la mar. Están preocupados los americanos, porque ahora mismo han visto que la Marina China tiene más unidades que ellos, además las unidades son buenas. Yo he visto, estando en Lisboa, entró una fragata rusa y se me cayeron los palos del sombrajo. Para mí era una fragata con tecnología de los años 50. Los chinos no, los chinos están muy adelantados. Entonces, aquí ha pasado que lo que le enseñaron los rusos a los chinos lo han sobrepasado y ahora son los chinos los que le pasan tecnología a los rusos. ¿Qué puede durar este periodo? Porque de momento la Marina de Estados Unidos, hay un dato, lo leí además era un dato del Pentágono, mirando el número de misiles por milla. China daba 170 millones de misiles por las millas y Estados Unidos daba la 10ª parte, en fuego. Pero claro, ese tengo que llevar la plataforma al sitio que quiero hacer fuego. Pero ahora mismo, en fuego son superiores los chinos a los americanos. Siguen teniendo los americanos superioridad en portaaviones nucleares y en submarinos nucleares. Pero ¿hasta cuándo? Pues no lo sé. Y de luego, si China sigue creciendo a este ritmo brutal y Estados Unidos está estancado, porque Estados Unidos, que tiene tu mente en tener 345 buques de guerra en el año, dentro de 10 años, y ahora mismo tiene 290, 100 menos que los chinos, y van a crecer 50 mientras los chinos están creciendo, aparte de los 100 que tienen más, en otros 100 más, pues es insostenible. Es un poco lo de la guerra de las galaxias. La guerra de las galaxias, la Unión Soviética se deshizo porque cuando sacó Reagan su guerra de las galaxias, que para mí era bastante mentirijilla, es decir, voy a poner mis armas en el espacio, y Gorbachev dijo, a ver, ¿cómo tengo la caja? La caja está en rojo, no puedo hacerlo. Y se acabó. Se cayó el muro de Berlín, se cayó la historia, se deshizo la Unión Soviética y ahí está Rusia. Entonces,
hasta qué punto tiene que tener un presidente, que de luego no es Biden, que llegue y diga, vamos a ver, voy a sentarme a hablar con los chinos, ¿hasta dónde quiere llegar? Porque lo que es absurdo es que nos gastemos. Estados Unidos está gastando el 4% en defensa y los chinos se gastan algo menos, pero también es bastante, para mantener una carrera armamentística absurda, que solo puede llegar al desastre. Yo lo digo siempre. Lo dijo Einstein, si la gente utiliza mis enseñanzas, la Cuarta Guerra Mundial será con arcos y flechas. Muy bien. Te quedó una. Ahí, en primer lugar, agradecerte enormemente como lo que nos has explicado, que me dejó impactado y estoy agradecidísimo. Y una pregunta directa. En el ámbito portuario, China está tomando posiciones muy importantes en el mundo. Al norte del Callao está desarrollando un puerto importante, en Grecia, en el Pireo. ¿Tiene la parte militar, la Marina china, piensas que tiene algo que ver con ese desarrollo portuario chino tan importante? Por supuesto, es decir, una flota oceánica no se mantiene sin un punto de apoyo. Los rusos, que no tienen salida al Mediterráneo, los tienen en Tartus, en Siria. Y los chinos, hace unos años, consiguieron, de parte del gobierno de Djibouti, establecer allí una base naval. Base naval que está en el estrecho de Bab el-Mandeb. Y como hemos visto, pasa por ahí casi el 20% de todo el tráfico mundial. Además, tiene acuerdos con países ribereños. Le está construyendo buques de guerra. Es decir, excepto con India. India es el gran enemigo de China. ¿Por qué? Porque lo tiene al lado y tiene frontera común y hay tiros todos los días. Excepto con India, que no los deja, porque India también tiene su hábitat. No permite que en las áreas que son de esa influencia China vaya a establecer una base naval. Pero hay que pensar que media África es de China. No tiene ningún problema con los gobiernos locales, porque han llegado allí, les han dado dinero a los gerifaltes, han invertido, y si tengo el país, tengo las bases. Entonces, base militar, la más importante será la de Djibouti. Y luego hay otras, ha ido estableciendo poco a poco, pero ahí son bases de aprovisionamiento. Pero está claro que las necesita. Las necesita si quiere ser una potencia mundial. Igual que tiene Estados Unidos. Estados Unidos, que ha hecho una cadena de bases navales, como hizo Inglaterra en su momento, y la sigue teniendo. Inglaterra sigue teniendo Gibraltar, sigue teniendo Chipre, y sé que todavía es una potencia mundial, pero bueno, allá ellos. A este respecto me gustaría comentar que en un viaje reciente por el Caribe es increíble la penetración china en los puertos chinos. Estoy hablando de penetración comercial. Y nos estaban contando que realmente llegaban a acuerdos tan extraños como en una isla como San Cristóbal, una isla muy pequeñita, tenían un estadio de fútbol con el del Atleti de Madrid, que lo habían hecho los chinos. Entonces, o sea, era una especie de intercambio que hacían de unos temas por otros, pero todas esas pequeñas islas estaban controladas comercialmente por China. Son islas pequeñitas todas. Está curioso. Muy bien, pues yo creo que ya, ¿no? ¿Alguna pregunta más? La última. Venga. Almirante, muchas gracias. Un placer escucharle. Lo mío no es una pregunta, pero sí una reflexión. Es cierto que a China naturalmente hoy no le interesa para nada ir a una guerra con Estados Unidos. Sin embargo, este esfuerzo gigantesco militar, naval, etcétera, etcétera, esta penetración que hablamos en todos los continentes es bastante inquietante. Es decir, no parece que los objetivos sean solamente mantenerse el comercio. No lo sé, almirante. Bueno, hay una frase escrita en letras de bronce de la Escuela Militar que dice: a España el imperio le vino por la mar. Cuando España fue la primera potencia naval, pues decían, hasta los peces del Mediterráneo llevan la corona de Aragón. Dejamos de tener barcos de guerra, dejamos de tener influencia. Y China eso lo ha aprendido perfectamente. Ellos saben que teniendo una marina potentísima, nadie les va a toser y pueden estar en todos los lados. No tiene que ser con fines bélicos, pero sí con fines, entre comillas, disuasivos. África está entregada, o sea, las materias primas, todas las que necesita las saca de África, sin ningún problema. Estados Unidos, ¿qué pasa? Y curiosamente, el otro gran país que tiene prácticamente la mitad de los recursos mineralógicos del mundo es Rusia, pues me hago amigo de... Ahora China y Rusia están a partir de un piñón. Ahí me dijo mi colega ruso en Bruselas cuando estaba allí, que era otro almirante, y me decía, mira, nosotros a la OTAN nos trae sin cuidado, no es enemigo. Dice, para mí el enemigo es China.
Dice, porque tenemos una región que es Siberia, que está vacía, y hay 1.500 millones de chinos al otro lado. Y como se diga, les ocurra ocupar Siberia, la hemos perdido. O sea, el gran problema. Astutamente, Putin y Xi Jinping se llevan a partir un piñón. Yo te doy, tú me das. Yo te doy la tecnología que tú necesitas, tú me das los recursos tecnológicos que yo no tengo. Y de momento, ahí está ese contexto. Por eso digo yo siempre que un conflicto entre Estados Unidos con China y Rusia es imposible. Bueno, pues yo creo que vamos a terminar ya. Muchísimas gracias a todos.